Hola amigos del canal, ¿qué tal? Vamos con un vídeo nuevo y vamos con un vídeo rapidito, pero quería mostrar lo que es tener unas raíces sanas para que sepamos diferenciar. También decir que en un mismo árbol podemos tener raíces sanas y raíces que no están sanas, ¿vale? Pero cuando nosotros vemos las raíces que estamos viendo ahora, con esas puntas de las raíces blancas, hay que decir que la mayor parte de las raíces seguramente van a estar así, y eso se ve reflejado en lo que es el vigor del árbol, en lo que es la salud del árbol. Ahora vamos a ver una imagen después de este árbol, que este árbol va bien. Sin embargo, el que está al lado no va bien, está mal. Yo diría que el de al lado tiene una afectación por hongo de raíz. Ahí estamos viendo una lombriz que no se mueve. Buen indicio también de que la tierra está buena, que está fértil. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que comenta y que comparte los vídeos. Sobre todo a la gente que comparte los vídeos porque es de ayuda para el canal. Animo a la gente a que comparta los vídeos, es una manera de ayudar al canal y de que llegue esta información a la gente que lo necesite. Que siempre estamos dando aquí consejos y hablando del cultivo del aguacate. Ahí estamos viendo la raíz. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, que me hable por ahí vía WhatsApp. No es de manera gratuita, pero es un precio económico. Para la gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate, que no sabe qué fertilizantes poner, cualquier cosa la podríamos intentar resolver por ahí vía WhatsApp. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales. Cuando a la planta le faltan todos los elementos, los vemos ahí. Cuando a la planta le falta nitrógeno, fósforo, boro, si lo sabes, lo puedes, cuando las hojas se quedan más pequeñas, cuando las hojas se queman por un lado, cuando se le queman la hoja de la punta, cuando el fruto se queda redondo, todo eso son deficiencias, que si tú las sabes reconocer, pues vas a andar mucho más rápido en corregirlas, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo las raíces, que es lo que vamos con el vídeo. Ahí estamos viendo, ya tengo que pasar un poco la desbrozadora. En principio esta hierba, tengo que informarme mejor, pero en principio este trebolillo también es fijador de nitrógeno atmosférico hacia la tierra. Ya sabemos que algunas especies de... Pues ahora no sé decir cuáles son, pero por ejemplo las habas y todo esto, que ahora no me acuerdo cuál, las leguminosas me parece que que son buenas fijadoras de... que por eso hacen abonado en verde, siembran habas y todas estas cosas, porque fija el nitrógeno de la atmósfera, lo lleva al suelo. En principio estas también lo hacen, ¿vale? Pero bueno, esto no es el motivo del vídeo. El motivo del vídeo es ver la sanidad de las raíces, ¿vale? Y si no tenemos esa sanidad de las raíces, tenemos que saber que tenemos un problema. Tendremos que hacer algún tratamiento, tendremos que utilizar algunos bioestimulantes que son naturales, como son las algas aminoácidos. Deberíamos de hacer alguna fumigación, ya sea, por ejemplo, con un fungicida que no es muy fuerte, pero bueno, que tampoco podemos hacerlo de manera muy frecuente. Pero por lo menos, como por ejemplo es el fossetil, para darle un poquito de esos fosfonatos a la planta para intentar que haya salud. El uso de estiércoles, buena materia orgánica. Ya sabemos que el aguacate es una planta que le encanta la materia orgánica. Por eso ella misma bota sus hojas. Es una planta vigorosa que bota sus hojas. Ahí estamos viendo la lombriz otra vez, que no se quiere mover, pero está viva la lombriz. Y vemos cómo perdón. He notado, ahí vemos cuando hago así, cuando raspo un poco el suelo, cuando escarbo un poco el suelo, que ahí hay aserrín, del aserrín con el estiércol de caballo. No, también decir a mis suscriptores más fieles que ven mis vídeos, que habéis visto el proceso del estiércol de caballo. Hay un poco de polémica con el tema del aserrín, aquí ya lo hemos visto. Yo veo las plantas mejor después de ponerle el estiércol de caballo con aserrín, o sea que no hay ningún problema. El problema del aserrín es que tiene muchas partes de carbono. El problema del aserrín sería mezclarlo con la tierra. Ahora, si lo dejamos incorporado, porque haya un poco de aserrín, no pasa nada. Yo en 6-8 meses vuelvo a hacer otra aplicación, si lo consigo económico o gratuito, vuelvo a hacer otra aplicación de estiércol de caballo con aserrín. No me importa poner un poco de aserrín, no pasa nada.
No pasa nada, le estamos dando nutrición a la planta, estamos un estiércol, si conseguimos un estiércol, como yo en mi caso, que puedo conseguir un estiércol bastante económico, o incluso si no es mucho, me lo regalan para abonar mis plantas, porque tenga un poco de acerrín, no dejemos de utilizarlo. El acerrín poquito a poco se va a ir descomponiendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendo hacer? Cuando hagamos labores de desbroce, tenemos todo ese material verde, lo ponemos encima del acerrín y ya ahí ya va a haber más mezcla todavía de acerrín con ese material verde para que se composte mejor. Ese material verde es nitrógeno. Por ejemplo, vamos a lo rápido, que este no es el tema del vídeo. Aquí lo que quiero que os fijéis es en la punta de las raíces, cómo están blancas. Pero ahora vamos con esto. Aquí siempre estamos dando datos rápidos. Cuando nosotros hacemos un compostaje, necesitamos un 30%, un 20, un 30% de material seco, que es el carbono, y un 70 por ahí de material verde, para que se composte y en 2-3 meses tengamos la composta. El seco es el carbono y el material verde es hace de nitrógeno, es el nitrógeno cuando se descompone. Entonces la ventaja que yo tengo, que en el sitio donde yo vivo, como llueve, hay bastante hierba, entonces yo voy a ir incorporando algo de nitrógeno, o sea que no pasa nada por este poco de acerrín que hay, no pasa nada. Es más, eso al final se va a convertir en materia orgánica que a la planta lo basta aprovechar. También le puse de comer el estiércol de caballo, también lo dije. Fijaros en las raíces, que el motivo del vídeo son las raíces, esas puntas de las raíces blancas, gordas, cómo están esas raíces, esa salud en la raíz, ¿vale? Ahí estamos viendo la lombriz otra vez. Pero decir, ahora que estamos viendo la lombriz, yo tengo ya grabaré un vídeo en estos días del lombricompost que tengo unas bañeras de estas de donde la gente se ducha, de estas de segunda mano, las conseguí, precio económico, tengo 2 o 3, tengo ahí mi pequeño cultivo de lombriz, que a veces le incorporo también humus de lombriz a las plantas de aguacate, lo tengo más bien para las verduras, pero también lo incorporo a las plantas de aguacate. Sabemos que es un elemento, el humus de lombriz, muy rico en microbiología, que mejora mucho el suelo, ¿vale? Y le encanta a la lombriz roja californiana, le encanta el estiércol de caballo. Y el acerrín también se lo comen y lo compostan rápido. Bueno, ahí estamos viendo la salud de las raíces. Cómo vemos cómo ahora vamos a grabar la planta y cómo está esa planta vigorosa. Cuando tenemos unas buenas raíces, lo que está debajo bien, está arriba bien, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para tener buenas raíces? Lo primero que tenemos que ver, el suelo, que no se encharque, que tenga mucha materia orgánica, el aguacate, mucha materia orgánica, le gusta. Por eso le gusta el estiércol, al aguacate le gusta el estiércol le gusta. Tengamos cuidado con los estiércoles frescos, pero el estiércol le gusta. Si son estiércoles ya compostados, le encanta el estiércol, aparte de la nutrición que le estás dando a la planta. Ecológica, orgánica, o sea, todo positivo, pero hay que tener un poco de cuidado con los estiércoles. Y nada, ahí vemos, no quiero hacer el vídeo tampoco muy largo, para que veamos cuando las raíces están bien, vemos que salen esas puntas blancas de la raíz, esa raíz está gorda, no está podrida, no se rompe, vemos esa punta blanca de la raíz que nos está diciendo que hay buenas raíces, y eso se ve reflejado en la parte aérea de la planta, con una planta vigorosa, una planta verde, una planta que se está alimentando bien porque tiene buenas raíces, ¿vale? Para que sepáis diferenciarlo. Siempre se me hacen un poco largos los vídeos, no quiero hacerlos más largos, espero que os haya gustado y un saludo.